buenas mis amigos, bienvenidos a otro episodio de tu canal Historia Contada. En esta oportunidad vamos a trabajar el episodio de la evolución histórica del salario y los beneficios socioeconómicos que ha tenido el salario y cómo a día de hoy podemos observar los salarios tan precarios que pueden vivir la mayoría de los trabajadores, pero no siempre fue así. Espero que te quedes en el canal, que te suscribas y que nos des un like. Muy bien, el salario presenta una evolución histórica que nos hace pensar que no siempre fue así como hoy lo entendemos. De hecho, si vamos a la palabra salario, esta palabra proviene del latín salario y se derivaba de una costumbre de repartir determinada cantidad de sal entre los soldados. Es decir, que en el antiguo Imperio Romano utilizaban la sal, la repartían para darlos a los soldados, era para la alimentación de los caballos. Eso quiere decir que este uso se fue extendiendo a otros servicios con el tiempo y esto terminó teniendo una connotación monetaria. Ya no era sal, sino era moneda, era lo que se le daba, una determinada cantidad de monedas se le daba a los soldados y con ello ellos se encargaban de alimentar a la caballería y luego se extendió a la alimentación ya personal y a comprar bienes y servicios, adquirir servicios, ya como lo vemos en el día de hoy. Por eso les dije al principio, no siempre fue así. Se utilizaba en un momento esa palabra de salario como esa costumbre, era una costumbre que tenían los soldados. Ahora bien, en el momento actual, el uso del vocablo se entiende por el pago de la prestación de un servicio. Actualmente se entiende así, es decir, yo voy, trabajo, presto un servicio y por eso me pagan y con eso yo puedo adquirir los demás bienes y servicios. Y tiene una referencia más antigua y abarca la evolución de los sistemas económicos del hombre a través de las edades. A decir, estos sistemas son la esclavitud, la servidumbre, el artesanado y el salariado. Son los tres sistemas que nos hablan de una evolución de los sistemas socioeconómicos del hombre a través de las edades. Hemos de decir que durante la época de la esclavitud, el trabajador fue inhumanamente explotado, puesto que los esclavos eran considerados en ese momento como una mercancía y en consecuencia eran libremente vendidos en el mercado. Eso les llevaba a tratos inhumanos, de tal manera que quien compraba un esclavo lo asumía como propiedad y generalmente lo utilizaba en las faenas pesadas que abarcaban las labores del campo o servicios domésticos en los palacios o haciendas, etcétera, etcétera, etcétera. El poder y la importancia de un amo se hallaban en la proporción directa al número de esclavos que poseía. A mayor número de esclavos, pues yo tenía más poder. Eso era la manera de manejar ese tema de la esclavitud y cómo el trabajo despiadado de los esclavos tenía solo una contraprestación con la subsistencia. En el caso de la esclavitud, el pago era la subsistencia. Exacto, eran esclavos, no tenían libertad, pero el amo, el que los compraba, pues le daba todas las cosas. Era la manera como tenía para pagarle. Ese era el salario en ese momento para los esclavos. Un paso evolutivo de la esclavitud fue la servidumbre, que en cierta forma daba algunas libertades y propiedades al siervo, aun cuando seguía dependiendo del dueño de la tierra, quien le debía prestar ciertos servicios personales y gratuitos, ya fuera teniendo un cultivo, cuidando una parcela o como servicio doméstico en su casa. Pues la prestación de servicio o por prestación de ese servicio, el siervo recibía un lote de terreno. Ese era el salario y él lo podía explotar y lo podía utilizar para la manutención de su familia. Como vemos, hay una evolución, o sea, de el esclavo que no tenía ningún tipo de derecho y que su pago era la subsistencia, a un momento ya de más servidumbre donde se le daba un lote de terreno y con él
Con eso él podía tener una explotación, podía explotar ese terreno y podía utilizarlo para la manutención de su familia. Por eso la servidumbre fue sustituido. Por eso, en un momento determinado, la servidumbre fue paulatinamente sustituida por el artesanado. En estos dos momentos, pues vemos una pequeña evolución de la esclavitud a la servidumbre. Sin embargo, en Grecia y en Roma había trabajadores esclavos y libres, pero no sería sino hasta el reinado de Cayo Aurelio y Valerio Diocleciano, por allá por el año 300, en donde se encuentra una lista de salarios. Es en ese momento de la historia donde comienza esto de la lista, es decir, se trabaja y se paga por ese salario. Este monarca prepara una lista a causa de el encarecimiento tanto de las mercancías como del trabajo. El edicto fijó el salario de un trabajador del campo en ese momento en 25 denarios y eso se pagaba anual. Por ejemplo, se hablaba que el salario de una tejedora a domicilio era de 12 denarios anuales. El de un trabajador calificado era de 50 denarios anuales. Hay unas escalas, aquí se pueden observar unas escalas entre la tejedora y el trabajador calificado. En lo referente al ejército, un soldado recibía cada año 300 denarios, de los que aproximadamente la mitad se le retenía para sus raciones y su uniforme, lo cual lo dejaba en promedio como un beneficio neto de 150 denarios al año. Mientras que la situación del asalariado agrícola podía ser a destajo. Por ejemplo, se le pagaban 8 dracmas por limpiar un granero que se encontraban infestado por ratas. Entonces el salario también lo pagaban por piezas. Para aclarar qué es un denario, el denario es una moneda que se utilizaba en la antigüedad. Por ejemplo, aparece en la Biblia. El denario era el sueldo de un obrero por un día de trabajo. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, el samaritano pagó 2 denarios al mesonero por cuidar al hombre herido y prometió que si había más gastos, pues él pagaba esa suma. Es un ejemplo de cómo vemos que esta moneda aparece en la antigüedad en un momento específico, como es este pasaje de la Biblia. El denario entonces es esa moneda de plata utilizada en el antiguo Imperio Romano. Bueno, alguno preguntará cuánto vale un denario en la actualidad. Y ya se han hecho algunos intentos para evaluar el valor actual del denario en base a las monedas que conocemos. Según los estudiosos, un denario equivale en la actualidad a entre 16 y 18 centavos de dólar, para que así podamos ir entendiendo un poco cuánto vale un denario en la actualidad. Sin embargo, vemos esta evolución y cómo esta evolución se da en estos dos mundos, tanto en el mundo del Imperio de Grecia como en el antiguo Imperio Romano. Mientras que en la Edad Media resulta difícil determinar los salarios de los trabajadores a causa de la diversidad de instituciones y reglamentos. Además de que estamos cambiando, ya no es la Edad Antigua, en la Edad Media los monarcas alteraban el valor de las monedas, lo cual modificaba los valores nominales y reales del salario. No había las listas como las listas que dijo Diocleciano en el año 300. Aquí cambia un poco, cada monarca se va ajustando a lo que él piensa que debe hacer en ese momento. En aquellos tiempos abundaban las ordenanzas que fijaban los salarios. Por ejemplo, la ordenanza que a causa de la peste pidió el rey Juan de Francia, un ejemplo, en el año 1351, que fijó el salario de los trabajadores en su casa a 12 denarios al día y en 6 si se les daba alimento. Vemos que tampoco hay un gran avance. Han pasado ya casi 1000 años y no hay avance de esos aumentos de salario. Por lo tanto, lo que nosotros podemos pensar es que sigue siendo desde el principio los salarios paupérrimos. Sin embargo, vemos que no hay evolución del salario o del sueldo para lo que la persona tiene que prestar o lo que tiene que percibir la persona por su trabajo sigue siendo totalmente desfasado. Ya vamos a llegar a la actualidad y vamos a darnos cuenta todo el caos que hay en referencia al salario y a lo que cobra un trabajador por su tiempo que se dedica. Sin embargo, en la Edad Media
no hay ningún tipo de reglamentación. Por ejemplo, en Inglaterra se dictaron ordenanzas en las cuales se amenazaba con prisión al que pidiera un salario más elevado del que recibía desde hacía 20 años. Esto es en el año 1349-1350. Es decir, el que reclamara un salario más elevado, pues iba preso directamente. Una cosa increíble, pero iba preso. Por eso es que no hay evolución del salario como tal. Y han pasado casi 1000 años desde la Edad Antigua hasta la Edad Media y seguimos viendo estos salarios de miseria. En la época moderna, la rápida expansión del comercio en el siglo XVII planteó a los mercaderes capitalistas el problema de buscar procedimientos que permitieran aumentar tanto la cantidad de mercancías disponibles como la rapidez con que se elaboraban. Eso es la revolución industrial. Y se reduce asimismo el tiempo de costo para producirlas con la finalidad de obtener una mayor ganancia, que es lo que buscan la mayoría de las personas en nuestra época actual. Para incrementar esa rapidez en la producción, dividieron y subdividieron el trabajo, haciendo que los obreros se especializaran cada vez en operaciones simples y sencillas. De ahí entendemos la disgregación de los saberes, cómo hay diferentes especialidades que supuestamente, según la visión de estas personas, pues hacen una subdivisión del trabajo para que así haya una decantación muy desfavorable a la hora de pagar un salario, un sueldo. La división del trabajo entonces aumenta el número de operarios y por consiguiente los salarios a pagar. En ese momento en que aumentan los salarios es cuando surgen las invenciones que buscan sustituir las operaciones sencillas de los obreros especializados. Hay una cosa a tener presente en la revolución industrial y son las máquinas. Las máquinas reducen la cantidad de operarios. La aplicación de las máquinas a la producción industrial se hace a finales del siglo XVII y se intensifica durante los siglos XVIII y XIX y ni digo ya el siglo XX y lo que estamos viviendo en este momento. Hay una gran transformación técnica y económica, lo que lleva al obrero a pensar que la máquina es su principal competidor y enemigo, por lo que se desató su indignación contra ella. Hubo muchas huelgas que ocurrieron a finales del siglo XVII y comienzo del siglo XIX, que iban acompañadas comúnmente por el incendio de fábricas y la consiguiente destrucción de las máquinas. Son movimientos que se extendieron cada vez más y que no había manera de poderlos detener. En virtud de esta revolución técnica, el industrialismo adquirió un auge sorprendente y como consecuencia del desarrollo del capitalismo surgió por otro lado el sistema de pensamiento económico llamado liberalismo. Toda esta aparición de las máquinas, de la tecnología, empieza a producir lo que se llama la precarización laboral, es decir, ya hay ciertos elementos que son capaces de hacer lo que no puede hacer el hombre. Entonces, ¿para qué pagar? Y a día de hoy vemos ejemplos claros en la inteligencia artificial, donde por programación de robots se puede hacer el trabajo que hace una persona. Por eso, ya a día de hoy estamos viviendo una precarización total de los salarios, de tal manera de que lo que le pagan al trabajador es una miseria que muchas veces no le alcanza para poder sostener o sustentarse. Esta precarización laboral lleva a buscar otras maneras de tener ingresos, como son los empleos informales, ya que los empleos formales pagan tan bajo que no alcanza, o sea, no le alcanza realmente a la persona que tiene una familia y de poder mantenerla con ese salario que hoy le llaman salario mínimo. Imagínense que a día de hoy, según las proyecciones de futuro, se habla de un salario mínimo universal, donde el Estado interviene en el mercado laboral, porque aquí el problema es que el Estado interviene en el mercado laboral y eso es algo totalmente nuevo en comparación con otras épocas de la historia donde el Estado no intervenía directamente. Bueno, acá sí interviene. Bien, mis amigos, para ir terminando el tema, quería que pudiéramos ver esta evolución del salario y cómo, haciendo una retrospección en el tiempo, pues vemos que en la actualidad estamos en condiciones todavía más desfavorables que las que vivían en la antigua o en la Edad Media, simplemente porque los salarios a escala y a nivel mundial están totalmente desfasados y que mucha gente
por su servicio que presta no es correspondido en su sueldo, en lo que le pagan. Por eso es poco, siempre va a ser poco. Y así damos por concluido este episodio. Espero que te haya gustado, que te suscribas al canal y que le des un like. Hasta la próxima.